antes de empezar la clase, quiero comentarles que recuerdan los cuestionarios que han hecho. Bueno, ya los tengo totalmente procesados y todo elaborado, yo tengo los resultados y lo vamos a presentar, a ver si nos aceptan todavía, a la exposición, para poder mostrarles los resultados. Son bastante interesantes. Además, con un trabajo así, ¿no?, de actividad de la, digamos, de la asignatura, no solo de esta, sino de otras asignaturas que también con los estudiantes. En total han habido 2.266 cuestionarios aplicados por todas las ciudades, entonces es una masa grande de información. Interesante los resultados sobre los síntomas que persisten del COVID y muestran que tenemos esos síntomas muy parecidos a los que ocurren en otras partes del mundo, otras investigaciones. Entonces yo la próxima semana voy a hacer una presentación rápida de los resultados, pero hoy día estoy presentando, a ver, no sé si todavía me aceptarán, calidad y todo para que lo podamos exponer en la exposición, como un trabajo conjunto, docente y estudiante, ¿no? Bien, entonces ese trabajo ya está terminado, que es el fruto del esfuerzo de todos, ¿no? Ustedes, de aplicar los cuestionarios, de transcribirlos a Google, etc. Bien, ahora volveremos a nuestro tema. Tenemos entonces hoy la fisiología de las hormonas tiroideas. Estas son hormonas metabólicas. ¿Por qué son hormonas metabólicas? Porque activan todo el metabolismo del organismo, ¿no? Las hormonas tiroideas se sintetizan y se liberan a nivel de la glándula tiroides. Ustedes saben, la glándula tiroides está en el cuello, ¿no?, por debajo de la laringe y delante de la tráquea. Tiene una forma de una H, dicen algunos, de una mariposa, otros, ¿no? Pesa entre 15 a 20 gramos. Cuando se producen las hormonas tiroideas, tanto la tiroxina como la iodotironina, aumenta el metabolismo de todo el organismo. Vamos a ver enseguida los mecanismos por los que la hormona tiroidea es capaz de aumentar el metabolismo. Además, la hormona tiroidea, para ser sintetizada y liberada, necesita de la TSH, esta hormona que produce la pituitaria, la hipófisis, ¿no? Sin TSH no hay ni síntesis ni liberación. Vamos a ver cómo en varios pasos de la síntesis de la hormona tiroidea es necesaria la presencia de la TSH. Cuando se liberan las hormonas tiroideas ya sintetizadas, se liberan en forma de dos hormonas diferentes: la tiroxina o T4 y la triiodotironina o T3. ¿Por qué son T4 y T3? Porque tienen una en realidad, la base para la formación de las hormonas tiroideas es la monoiodotiroxina. Cuando dos monoiodotiroxinas se unen, van a formar una diiodo, y cuando tres, una triiodo, y cuando cuatro, una tetraiodo o una tiroxina, la T4. Vamos a ver enseguida cómo funciona esto. Pero, fíjense, todas tienen la misma base química, solo que unas tienen una monoiodotiroxina más, la T4. Estas dos hormonas son liberadas desde la tiroides. La monoiodo y la diiodo no. En realidad se van a volver a procesar esas dos formas y no salen de la tiroides, solamente la tiroxina y la iodotironina.
aumentan el metabolismo del organismo. Vean, si no hay hormonas tiroideas, puede reducir el metabolismo entre un 40 o un 50%. Puede disminuir el metabolismo del organismo. Quiere decir que las personas que padecen hipotiroidismo, ¿verdad?, sus células tienen una actividad 50% menor que la de las personas que tienen actividad normal de la tiroides. Por eso estas personas presentan sueño, están cansadas todo el día, duermen todo el día, tienen lentitud mental, lentitud física, ¿no? Varios aspectos que tienen que ver con el metabolismo están totalmente disminuidos. Por el otro extremo, el exceso puede aumentar entre un 60 o un 100% el metabolismo. También entonces las personas que tienen hipertiroidismo van a presentar un metabolismo tan acelerado, ¿no?, que no pueden dormir, no pueden conciliar el sueño, a pesar de estar cansados, de estar con ganas de echarse a dormir, esas personas no duermen. El metabolismo es muy acelerado, ¿no? Son hiperactivas, tienen que estar caminando, haciendo algo. Aunque, como les digo, todo el día han hecho una actividad, estas personas están hiperactividad. Cansadas, no pueden descansar, no pueden dormir, tienen una frecuencia cardíaca alta, generalmente terminan con problemas de insuficiencia cardíaca y una muerte temprana. El hipertiroidismo es causante de una mortalidad joven, en realidad, entre adultos jóvenes, ¿no? Luego, la tiroides también tiene la capacidad de producir esta hormona, la calcitonina, que interviene en el metabolismo del calcio. No vamos a hablar mucho de la calcitonina ahora, además vamos a hablar de la calcitonina cuando hablemos de la paratiroides, de la hormona paratiroidea, que también interviene en el metabolismo del calcio. Y la calcitonina y la hormona paratiroidea regulan entre los dos el metabolismo del calcio en el organismo. Entonces ahora no vamos a hablar mucho de la calcitonina. ¿Cómo se sintetizan las hormonas tiroideas? Una vez que se liberan las hormonas tiroideas desde la glándula tiroides, la mayor cantidad de hormona es la tiroxina o T4. Una gran cantidad de tiroxina, el 93% de la producción de toda la glándula tiroides es tiroxina o T4. Son un 7% de triodotirolina. Ahora, fíjense, si esta es la célula efectora, la célula del organismo donde va a llegar la hormona tiroidea, la que realmente se va a unir al receptor en el citoplasma es la T3. La T4 no tiene una acción metabólica. La T4 además permanece en la circulación ligada a las proteínas por mucho tiempo, ¿no? Circula. En cambio, la T3, está la triodotirolina, se dirige casi inmediatamente hacia la célula. Poco tiempo está circulando en la sangre. Su ligadura con las proteínas es escasa. Ahora, ¿qué sucede? Cuando la T4 también ingresa a la célula, después de circular en la sangre, la T4 se tiene que convertir en T3 y recién va a tener una acción metabólica. No es que la T4 no sirva para nada, es como una reserva de la hormona tiroidea, la T4. La T4 se tiene que convertir en T3 para tener una acción metabólica. Claro, se tiene que convertir en T3. Aquí hay una enzima en las células, la desiodasa, que quita un yodo a la T4 y la convierte en T3. Y entonces sí, recién tiene una acción metabólica. Eso es en las células donde van a cumplir su función. Entonces, la triodotirolina
es 4 veces más potente en realidad, ¿no? Su acción metabólica es alta. De la T4 no, por eso es necesario que se convierta en T3. Bien, ¿cómo es la anatomía fisiológica de la tiroides? Ustedes recuerdan, la tiroides está compuesta por folículos, estos folículos cerrados, son como unas bolsas, ¿verdad? Cerradas, la, digamos, pared de los folículos está compuesta por células cúbicas, ¿no? Por un epitelio glandular cúbico. Y el interior del folículo está ocupado por una sustancia gelatinosa que se la conoce como coloide. Entonces, esto es el coloide y estas son las células cúbicas. Hagan de cuenta que es una bolsa cerrada, la pared de la bolsa es las células cúbicas y el interior, el contenido es el coloide. Bien, aquí en el coloide va a estar una glucoproteína que es la tiroglobulina. Esta proteína, la tiroglobulina, es sintetizada por el retículo sarcoplástico de la célula cúbica. Esta célula cúbica produce el coloide, la tiroglobulina, y esta tiroglobulina está acá. Luego la tiroglobulina se va a unir al yodo y va a formar la monoyodotiroxina, que es la base para la formación de las hormonas tiroideas. ¿Ya? ¿Qué cosa va a formar, doctor? Monoyodotiroxina. La monoyodotiroxina. Ahorita vamos a ver cómo se produce todo este mecanismo. Ahora vean, esta tiroglobulina que está en el coloide no es la hormona, es solamente la porción, digamos, proteica de la hormona. ¿Recuerdan? La hormona tiroxina, la yodotiroxina también, son hormonas que se forman a partir del aminoácido tirosina. Este aminoácido tiene que unirse con una globulina y formar la tiroglobulina. Esa sale al folículo y ahí se va a unir al yodo. Es decir, este yodo con el que se une la tiroglobulina es un yodo que nosotros tenemos que consumirlo todavía. No aparece en nuestro organismo el yodo. Y el yodo necesariamente está presente o en el agua que tomamos o en los alimentos. Entonces nosotros necesitamos ingerir por lo menos 50 miligramos de yoduro, de yodo en forma de yoduro, o al año, durante todo el año, o más o menos 1 miligramo por semana, ¿no? Recuerden, el año cuántas semanas tiene, 52, ¿no? Entonces, si requerimos 50 miligramos al año, aproximadamente 1 miligramo por semana. Ahora, fíjense, los alimentos y el agua contienen la cantidad de yoduro necesaria para cumplir con este requerimiento. Pero esto no ocurre en todas partes. Hay lugares en los que el agua y los productos vegetales que se producen en esos lugares, que extraen sus nutrientes de la tierra, no tienen yoduro. Es decir, las personas que habitan esas zonas tienen deficiencia de yoduro. Por eso en esos lugares las enfermedades de la tiroides son comunes, en especial el óseo endémico, que se produce por la deficiencia de yodo. Esta enfermedad era muy común hasta hace unos, qué sé yo, 50, 60 años o más atrás. Muy común. Había regiones, en Bolivia hay varias regiones,
donde no había yodo en el agua y las personas que vivían, que habitaban en esas regiones, padecían de forma endémica el yodo. Por eso se llama bocio endémico, ¿no? Tenían una tumoración, ¿no?, en la glándula tiroides. Felizmente eso se ha resuelto gracias a que la sal común es iodada. Se le digamos, añade una parte de yoduro por 100.000 partes de cloruro de sodio. Ustedes saben, la sal común es cloruro de sodio, ¿no? Entonces se le añade una parte a 100.000 partes de cloruro de sodio y entonces toda la sal que consumimos es iodada. Fue una idea genial esa, puesto que intentaron iodar el agua, pero hay que iodar todos los días, sustituir con tabletas de yodo, eso también era complicado, las personas tenían que comprar las tabletas, tenían que haber a la mano las tabletas, otras medidas eran demasiado caras. Lo más sencillo y lo más barato resultó iodar la sal. La sal es una sustancia que llega a todas las mesas, todas las comidas se preparan con sal. Basta un poquito de sal para ya tener el yoduro necesario durante la dieta diaria. Entonces, todos consumen sal, ¿no? Y vean, iodar la sal resultó tan barato que no incrementó el costo de la sal. ¿Cuánto cuesta una bolsa de sal? ¿Alguien sabe? Un peso. ¿Un peso? ¿Y cuánto dura esa bolsa? El mes. Fíjense, no incrementó el precio. Y entonces, por eso les digo, fue una medida de sanidad muy acertada y que solucionó este problema grave del goce de leche. Bien, entonces, el yodo, la única forma que nosotros podemos obtenerlo es por la vía oral, comiendo con el agua o los alimentos. En este caso, gracias a la sal. Se absorbe en el tubo digestivo, luego en el tubo digestivo hay un transportador de yodo, un transportador de ioduros, que en el epitelio del intestino delgado, el ioduro pasa a la sangre, de la sangre avanza en forma de ioduro hasta las células tiroideas, hacia las células cúbicas, y estas células cúbicas lo pasan hacia el coloide, y en el coloide es donde se va a unir la tiroglobulina con el yodo, ¿ya? Mediados por una enzima que yoda a la tiroglobulina. Consumimos tanto yodo que la mayor parte del yodo que consumimos lo vamos a excretar. Es tan suficiente, digamos, la cantidad de yoduro que viene con la sal, que normalmente excretamos la mayor cantidad de yoduro por el sistema renal, a través de la orina, ¿no? Bien, ahora, ¿cómo funciona? Esta es la célula cúbica. Para empezar, aquí tenemos una bomba de yoduro. Esta bomba de yoduro es una bomba que va a transportar el yodo junto con el sodio, un sistema de cotransporte. Esta ATPasa va a activar esta bomba de yoduro. Entonces intercambia la ATPasa sodio con potasio, deja una gradiente de sodio en la célula y se activa la bomba de yoduro. El yodo le sacó el sodio. El yodo en forma de yoduro, ya sabemos que llega en forma de yoduro al organismo. Este yoduro ingresa y hay otra proteína en la membrana ya contralateral. Aquí, este ya es el coloide,
Aquí está el coloide, a este es el espacio, el líquido extracelular, ¿no? Por aquí ha llegado por la sangre, por los capilares, al líquido extracelular, atraviesa, llega al coloide, y aquí hay esta pendrina que va a intercambiar cloro por el yoduro, ¿sí? Y el yoduro va a llegar hacia el coloide. Ya lo tenemos al yoduro en el coloide. Atravesó la célula cúbica. En la célula cúbica el yoduro no sufre ninguna transformación, nada. Llega tal como ha llegado hasta por la sangre, ¿no? Bien, ahora, aquí en el coloide va a concentrarse el yodo, ¿no? Va a aumentarse, se va a concentrar, y aquí en el coloide, si ustedes pueden observar, tenemos el retículo endoplásmico rugoso de la célula cúbica. Este retículo endoplásmico rugoso se encarga de formar la proteína globulina, ¿sí? Una globulina. Aquí los ribosomas forman la globulina. Luego, una vez que se forma la globulina se une a la tirosina, al aminoácido tirosina, y juntos forman la tiroglobulina. Es enviada la tirosina junto con la globulina al aparato de Golgi, y del aparato de Golgi ya sale unida la tirosina con la globulina y forma la tiroglobulina, esta proteína que ya tiene incorporado la tirosina. Esta tiroglobulina, vean, también sale por exocitosis, las vesículas que salen desde el aparato de Golgi, por exocitosis liberan a la tiroglobulina hacia el coloide, y ya la tenemos a la tiroglobulina. Teníamos al yodo y tenemos a la tiroglobulina también, ¿sí? Bien, entonces ya están los dos precursores de la globulina. Luego vamos a tener una serie de reacciones bioquímicas mediadas por peroxidasas y enzimas que van a iodar a la tiroglobulina y la van a convertir en monoyodotiroxina. En monoyodotiroxina. Es el primer producto. Vean. Monoyodotiroxina. Enseguida vamos a volver a ver esto, pero ya, monoyodotiroxina. Dos monoyodotiroxinas van a formar una diyodotiroxina. Y una diyodo más una monoyodo, una diyodotironina. Y dos diyodotiroxinas, una tetrayodotironina. La triyodo es la T3 y la tetrayodo es la tiroxina o T4. Fíjense, entonces depende de la cantidad de monoyodotiroxinas que tengan estas hormonas, ¿ya? Ahora, estas hormonas van a volverse a van a volver a ser ingresadas a la célula cúbica. Fíjense, van a volver a entrar a la célula cúbica, y la célula cúbica, por endocitosis, los va a volver a colocar en una vesícula. Esta vesícula va a transitar por la célula cúbica y va a haber algo interesante. Fíjense, esta vesícula coloidal que está trayendo las enzimas va a ser destruida por proteasas y solamente van a salir, van a liberarse hacia la circulación
la T3 y la T4. Luego, la monoyodo que haya sido incorporada en la vesícula y la diyodo que también hubieran sido incorporadas en las vesículas, estas mismas enzimas se van a encargar de hidrolizarlas, ¿no? Va a haber unas enzimas que van a digerir, si quieren, la proteína, el coloide, y la van a convertir ¿en qué? En aminoácidos. Y además van a desiodar, y el yodo va a volver a quedar como yoduro. Estos aminoácidos van a volver a ser aprovechados por el retículo endoplásmico para volver a sintetizar globulina. El yodo nuevamente va a ser transportado hacia el coloide para volver a formar parte de otra síntesis de una monoyodo quinoxina. Ahora, una cosa interesante aquí es que ninguno de estos eventos podría darse si no está presente esta hormona. Si no está presente la TSH, la hormona tiotropa, ¿no? La que se produce en la hipófisis, si no está presente esa, no se puede activar la bomba de yoduro. Entonces, vean, el yodo puede llegar, la persona puede consumir la suficiente cantidad de yodo, pero si no hay TSH, esta célula no va a poder captar al yoduro, por una parte. Por otro lado, no va a poder producir esta desyodación y por otro lado, unir, acoplar al yoduro, al yodo ya con la tiroglobulina. Aquí también TSH, aquí TSH, aquí para que se pueda por endocitosis captar las hormonas, también se necesita a la TSH. Y finalmente, para secretar las hormonas, también a la TSH. Entonces, esta hormona, la TSH, va a tener una función clara. Y no sé si recuerdan, la TSH activa mecanismos de segundo mensajero dentro de la célula. Estos mecanismos de segundo mensajero son los que se van a encargar de todas estas acciones, ¿no? Todas estas acciones no es solo la hormona, sino es la hormona que actúa sobre su receptor. Este receptor entonces va a activar los mecanismos de segundo mensajero, una serie de enzimas y de otras sustancias que van a activar estas reacciones para que por una parte se active la bomba de yoduro, por otra se acople la tiroxina con la tiroglobulina con el yodo, por otro lado para que se produzcan las hormonas y finalmente para que se secrete, ¿no? Bien, creo que en síntesis esa es la función de la hormona tiroidea, ¿no? Tenemos la formación y secreción de la tiroglobulina. Primero se hace la globulina, que es una glicoproteína. La globulina es el que tiene el retículo endotelial. Claro, claro. Y la parte de Golgi es el que tiene la tiro, para convertirse en tiroglobulina, claro, la vesícula por... Claro, el ribosoma se encarga de ¿qué? De hacer la proteína en el retículo endoplasmático. Como cualquier ribosoma, sí. ¿No es verdad? Tiene que recibir al ARN mensajero con el código para formar la proteína.
se forma la proteína. Luego, una vez que está formada la globulina, recién se va en este proceso unir a la tirosina, al aminoácido tirosina. ¿Para qué? Para formar la tiroglobulina. El aparato de Golgi entonces ya se encarga de ponerle el vesícula. Y de aquí ya sale por exocitosis hacia el colon. ¿No es verdad? Y después de ahí, doctor López, ¿Ah? después de ahí sale por endocitosis, ¿no? Por exo. Ah, claro, pero después... Bueno, pero ya aquí ya la hormona, porque aquí en el coloide se acopla, fíjense, dice, se yoda y se acopla, ¿quién? La tiroglobulina. La tiroglobulina se yoda, ¿qué quiere decir? Se une al yodo, se acopla al yodo. Y ya no es tiroglobulina ni yodo, sino es monoyodo tiroxina. Cuando se produce esa reacción, se forma la monoyodo tiroxina. ¿No? ¿La RT3 qué? ¿Qué? RT3. Es la inversa. Es una T3 inversa. ¿Sí? Bien. Aquí también podemos ir observando, ya hemos visto estas fases, ¿no es verdad? El yodo oxidado se va a, primero el yodo aquí, estas peroxidasas lo oxidan, una vez oxidado se une a la tiroglobulina, ¿no? La tirosina se yoda a monoyodo sí. Aquí, fíjense, podemos ver mejor ya los pasos que les decía hace un momento. ¿Qué tenemos aquí? Al yodo, ¿no es verdad? Y aquí a la tirosina y a la globulina con la tiroxina, ¿no? Hay una iodinasa o una iodasa que va a unir entonces al yodo, el estado ferroso, con la tiroglobulina. De esa unión nace la monoyodo tirosina. La monoyodo. Ahora, dos monoyodos, una más otra, van a formar la diyodo. Una diyodo más una monoyodo van a formar la triyodo. Y dos diyodos, o si quieren cuatro monoyodos, van a formar la T3, la T4 o tetrayodo, que lo conocemos más comúnmente como tiroxina. Entonces tenemos la T3 y la T4. Estas dos hormonas, en realidad estas son hormonas. Los otros dos productos no se deben a liberar siquiera, ¿verdad? Se quedan en el vamos a ver al gráfico, creo que aquí tenemos el mismo gráfico, ¿verdad? Estos dos productos, la monoyodo y la diyodo, van a ser encapsulados, van a ser puestas en vesículas y van a ingresar, no se quedan en el coloide, pueden ingresar aquí y van a liberarse de la vesícula todas las cuatro hormonas, digamos, la monoyodo, la diyodo, la triyodo y la tetrayodo, la tiroxina, y solo la T3 y la T4 van a salir. Y la monoyodo y la diyodo van a ser hidrolizadas, convertidas en aminoácidos, en tirosina y en yodo. Todo eso se va a volver a aprovechar nuevamente para formar una nueva monoyodo tirosina. ¿Está claro? Sí. Ahora, como les decía hace un momento, una cosa interesante es que este coloide es capaz de almacenar una gran cantidad
de hormona tiroidea en forma de T3, de T4. Este proceso, cuando termina de formarse la hormona tiroidea, este proceso de liberar la hormona ya a la circulación, tarda un tiempo y puede almacenarse durante mucho tiempo, por lo menos 3 meses, ¿vean? Hormona tiroidea en el coloide. Entonces, ¿qué ocurriría? Por decirlo, hoy día no conseguimos nada de yodo, en nuestra dieta desaparece el yodo. Hoy día no comemos nada de yodo. Tenemos 3 meses todavía de hormona tiroidea que va a seguir siendo liberada. Es unas 3 meses aproximadamente, ¿no? Un periodo más o menos de 3 meses. Y no solamente eso, sino que además, recuerdan, la T4 circula por varias semanas, también 2-3 semanas, en la sangre ligada a proteínas. Entonces tenemos una reserva de hormona tiroidea por más de 3 meses. Ahora, si después de todo ese tiempo no consumimos yodo, entonces ya vamos a empezar a sufrir una deficiencia de hormona tiroidea, porque no va a haber yodo para la formación de la hormona, porque el yodo es esencial. Por eso es que vean estos lugares donde no había yodo en el agua o en los alimentos, padecían del óxido endémico, ¿no? Había lugares en Tarija, aquí en Santa Cruz, en Chuquisaca, en Bolivia, ¿no? Varios lugares concretamente donde no había yodo y el óxido era tradicional de estas zonas, ¿no? Creo que aquí en la zona de Cotoca me parece que era yodo, ¿no? Entonces la gente era difícil conseguir yodo. ¿De dónde iban a conseguir yodo? Algunas personas, cuando ya se identificó además la causa del óxido, ¿no? Eso no ha sido fácil. Primero se tuvo que hacer los estudios fisiológicos. Estamos hablando de hace unos 100 años atrás, y después todavía todo ese conocimiento que se disfruta, no era como ahora, que hoy día se identifica un proceso y al día siguiente ya todo el mundo puede saber desde su celular. En ese tiempo era muy rápido. Pero yo recuerdo todavía que solían utilizar yodo, el yodo que viene en solución, una gotita de yodo echaban al agua. Eso era muy complicado, ¿no? Daba sabor al agua, costaba, el costo de una botellita de yodo era mayor que la sal, solamente unas cuantas personas podían acceder, y como en todas partes, la gente con menos recursos era, desde luego, la más afectada por este problema, ¿no? Entonces, el yodo es esencial. Por eso esta nuestra glándula ha evolucionado, porque ven, nosotros de dónde venimos, de animales, ¿no?, que han evolucionado, y los primeros humanos que han empezado a poblar la tierra eran nómadas, personas que no estaban fijas en ningún lugar. Entonces había periodos en los que accedían al yodo, porque andaban en su itinerario, ¿no?, en lugares donde sí había yodo, y había otros lugares donde no había yodo. Entonces la evolución ha ayudado a que la glándula, ¿no?, vaya desarrollando esta capacidad de poder almacenar la hormona tiroidea. La evolución es perfecta, ¿no?, como se dice antes. Bien, bueno, luego está la liberación de la tiroxina y de la triiodotironina, aquí y a nivel ya de la membrana que da al líquido extracelular, ¿no? Las proteasas tienen las moléculas de tiroglobulina,
y liberan la tiroxina y la tiroglicerol. Y las otras son recicladas, la monoyodo y la triol. Ahora, ¿cuánto de tiroxina y de triiodotirolina secretamos al día? Alrededor del 93% de toda la hormona es T4 y solo 3% T3. Ahora, esa T3 está lista para cumplir con sus funciones metabólicas. Llega a la célula, ingresa y no tiene que tensionarse, nada. Incluso, vean, el transporte de las hormonas tiroideas, la T4 se liga con mayor facilidad y con mayor tiempo a las proteínas plasmáticas, porque estas hormonas no circulan de forma libre, como la adrenalina, la noradrenalina. No necesitan la adrenalina ni la noradrenalina ligarse a proteínas, ¿no? Circulan de forma libre. Estas no, necesitan ligarse a proteínas para circular. Lo mismo que los esteroides, que las hormonas esteroideas también necesitan ligarse a proteínas plasmáticas. Bien, ahora, ¿cuánto es la producción total de hormona tiroidea? 35 microgramos diarios. Eso es lo que produce nuestra glándula, ¿no? Y esos 35 microgramos, de esos 35, entonces 93% es T4 y 7% T3. Un segundo, este grupo es importante, ¿no? Porque vean, tanto la T3 como la T4 llegan a la célula efectora. Aquí va a cumplir su función. ¿Y cuál será esta célula efectora? ¿Cuál será? ¿Qué opinan? La célula cardíaca, la célula renal, la célula nerviosa. Todas las células. Fíjense, prácticamente la hormona tiroidea llega a todas, porque todas necesitan metabolismo. No hay una célula donde no haya metabolismo, ¿no? Y todas necesitan regular el metabolismo. Entonces, fíjense, esta es la célula a la que llegan las hormonas. La T3 ingresa directamente y se une a su receptor, ¿no? La T4, en cambio, tiene que ser desviolada. Fíjense, ingresa por la membrana, esta es la membrana celular, las dos ingresan, pero la T4 en el citoplasma, este es el citoplasma, tiene que ser desviolada. Una iodinasa, una enzima, que quita la monoyodotironina y entonces se convierte en T3. Y como T3, aquí entonces tenemos a la T3, que es la que se une al receptor. Y vean, ¿dónde está el receptor de esta hormona? En el núcleo. Entonces la hormona, la T3, tiene que ingresar por los poros hasta el núcleo y aquí unirse a su receptor. Este receptor está junto al ADN, de ser junto a los genes. ¿Y qué es lo que hace? Activa la síntesis de proteínas. Entonces este receptor, junto con este receptor retinoide, van a activar la síntesis de proteínas. ¿Y qué proteínas son estas que activa la hormona tiroidea? Si ustedes pueden observar, bueno, aquí vamos a ver las acciones ya, pero en general son enzimas y transportadores que se van a ubicar en la membrana celular. Y fíjense, cuando esta síntesis de proteínas, que son enzimas, se activa, va a haber una acción directa con el crecimiento del organismo.
De hecho, fíjense, la hormona tiroidea es esencial para el crecimiento de los tejidos durante la etapa fetal. Y el sistema nervioso en especial se afecta mucho si no hay hormona tiroidea. El desarrollo del sistema nervioso se ve entorpecido si no hay hormona tiroidea. Entonces, la hormona tiroidea favorece el desarrollo del sistema nervioso, la maduración del sistema nervioso. Por eso es que las personas hipotiroideas, si nacen hipotiroideas, ya nacen con problemas de desarrollo, y de evolución de su sistema nervioso. Y durante la vida extrauterina van a tener generalmente una menor capacidad de reacción mental, ¿no? Son lentas mentalmente para el aprendizaje, para todos esos procesos donde el sistema nervioso interviene. Además, fíjense, tiene también efectos sobre el sistema cardiovascular, sobre el sistema cardiocirculatorio. Vean, en el corazón en particular, ¿qué hace la hormona tiroidea? Aumenta el gasto cardíaco, aumenta en los tejidos el flujo sanguíneo hacia los tejidos, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la fuerza de contracción del corazón, aumenta la respiración celular en realidad del músculo cardíaco y de todo el sistema cardiocirculatorio. Entonces, incrementa las funciones cardíacas. Entonces hay una mayor fuerza de contracción, una mayor frecuencia cardíaca. Ahora, el hipertiroideo, como vamos a ver en un rato, ¿qué es lo que tiene? Taquicardia. Tiene unas taquicardias de 120, 150 por minuto. No fíjense, el hipertiroideo es una enfermedad compleja, la hipertiroidismo. No es una enfermedad como la gripe, sino es bastante compleja. Y el hipotiroideo, ¿qué tiene? Bradicardia más bien, ¿no? Por esta situación, ¿no? Ahora, vayamos al nombre de la hormona, o a su denominación. Es una hormona metabólica, hemos dicho, ¿verdad? Fíjense cómo interviene en el metabolismo. Todas estas enzimas de las que estamos hablando aquí, que igual en el corazón, en el sistema cardiocirculatorio van a cumplir funciones en cada una de estas células, pero en el resto de las células, vean, aumenta el número de mitocondrias. ¿Para qué necesitaremos mitocondrias? Para la energía. Sin mitocondrias, sin ATP, no hay metabolismo. Si tengo pocas mitocondrias, tengo poco ATP, mi metabolismo va a ser bajo. Si tengo muchas mitocondrias, si tengo exceso de ATP, mi metabolismo va a ser alto. ¿No? Fíjense los dos extremos, el hiper y el hipotiroidismo. Bien, aumenta las bombas ATPasas, ¿no? La ATPasa es una bomba que, como hemos visto, interviene en la función celular a todo nivel, activa contra transportes, tiene que, por una parte, fíjense, siempre que hay un potencial de acción, cualquier estímulo, un potencial de acción a una célula, ¿qué ocurre durante el potencial de acción? Entra el sodio y sale el potasio. Además, junto con el sodio, ¿quién entra? El agua. Sabemos entonces de que para que se restablezcan las concentraciones de estos iones, ¿qué tiene que ver? La ATPasa, que va a sacar el sodio y va a devolver el potasio y va a volver a sacar el agua, o sea, no la misma ATPasa, pero al salir el sodio, el agua va a salir y se va a restituir el volumen
de la célula. Porque de lo contrario, fíjense, si solamente entraría el sodio y saldría el potasio, esta célula termina explotando. Entonces, fíjense, cuanto más estímulos hay, entonces, en cualquier célula, cualquier potencial de acción en una célula, más estímulos hay, más sodio entra y más potasio sale. Entonces, más actividad de la ATPasa que tiene que restituir estos valores en el interior de la célula. Entonces, por eso es que cuanto mayor es el metabolismo, más estímulo para el funcionamiento de la célula, más ATPasas necesita. Entonces, estas enzimas son ATPasas en realidad. Pero vean, cuando hablamos de la mitocondria, ¿cuántas enzimas hay dentro de la mitocondria? Un montón de enzimas. Todas las enzimas, por ejemplo, que van a participar del ciclo de Krebs, todas las enzimas que participan de la fosforilación oxidativa, todas esas enzimas que en última instancia forman ATP, tienen que incrementarse, tienen que aumentar, ¿no? De hecho, vean, esta acción génica de aumentar mitocondrias es una función importantísima, porque la misma mitocondria tiene su propio ADN mitocondrial, ¿no es verdad? Tiene su propia estructura genética, la mitocondria que activa su propia síntesis de proteínas, etc., sus enzimas. Pero previamente tiene que haber una activación para el aumento de la mitocondria. Bien, ahora, veamos, aquí tenemos que aumenta el consumo de oxígeno. Desde luego, para que haya un incremento del metabolismo, tiene que haber mayor oxígeno, porque el oxígeno es el que reacciona con los nutrientes. Aumenta, fíjense, la absorción de glucosa, ¿no? Ahora, para que esta célula absorba más glucosa, ¿qué necesita? Independientemente de la insulina, ¿qué requerirá? GLUT, transportadores de glucosa. Eso también, esta transcripción génica, vean, de la propia hormona tiroidea, ayuda a que se forme más GLUT para que ingrese más glucosa. Incrementa la glucólisis, ¿no? Incrementa la lipólisis, aumenta incluso la disposición de aminoácidos para cuando falta glucosa, la disposición de aminoácidos, ¿para qué? Para que se produzca la gluconeogénesis y poder tener energía. Porque fíjense, sin energía no hay metabolismo, y esta es hormona metabólica. Esta busca por todos los medios formar ¿qué cosa? ATP. Que las células dispongan de ATP, y para disponer de ATP necesita glucosa, necesita oxígeno, necesita ácidos grasos o aminoácidos libres. Fíjense la cantidad de acciones entonces metabólicas en las que está metida esta hormona tiroidea. Por eso es que el hipotiroideo tiene poco metabolismo, ¿no? Es lento, es frío, bradicardia, retiene líquidos, no solamente tiene virtud física, sino mental. En cambio, el hipotiroideo, en el otro extremo, ¿no? Tiene una hiperactividad. Bien, ahora, ¿cómo se transportan las hormonas? Ya hemos visto hace un momento y hemos dicho que más del 99% de la tiroxina, de la T4 y de la iodotironina se combinan con proteínas plasmáticas. Hay una globulina fijadora de la tiroxina y unas albúminas también que son fijadoras de la tiroxina.
Entonces, estas dos, globulinas y albúminas fijadoras de la tiroxina, son proteínas que se sintetizan en el hígado y que tienen una especial, digamos, afinidad química con estas dos hormonas. ¿Ah? Sí, con la T4, en particular con la T4. Se fijan entonces, porque para fijarse forman enlaces débiles, ¿no? Que se hacen rápidamente los enlaces, pero también se deshacen. Cuando hay una alta concentración de la hormona, el enlace suele hacerse fácilmente. Cuando disminuye la concentración de la hormona, el enlace empieza a liberarse. Entonces, es así como ocurre esta ligadura, digamos, esta unión a las proteínas. Es como pasa con el oxígeno y la hemoglobina. ¿De acuerdo? Cuando la presión parcial de oxígeno es alta, ¿no? Como en el capilar alveolar, ¿de cuánto es la presión parcial de oxígeno? Esa es la pregunta de examen. ¿Cuánto es la presión parcial? 104 milímetros de mercurio, ¿no? En cambio, en los tejidos, ¿cuánto es? 40. En el capilar alveolar se fija, se une rápidamente el oxígeno con la hemoglobina porque hay una presión parcial alta. Estos enlaces débiles que se hacen y se deshacen con facilidad suelen tener esos principios, ¿no? Cuando hay mucha concentración se forma el enlace, cuando hay poca concentración se libera. Bien, ahora estos enlaces no necesitan, por ejemplo, enzimas que rompan el enlace, nada que ver, no, si no sería todo un problema. Bien, entonces, fíjense ahora, la mitad de la tiroxina que está en la sangre se va a liberar en las células de los tejidos cada 6 días. Entonces, debe ser, nosotros tenemos tiroxina para por lo menos 12 días, por lo menos para 2, incluso hasta 3 semanas más de la hormona que está en la sangre, sin contar la hormona que está en el coloide, ¿no? Está ahí almacenada en el coloide. Por eso les decía, nuestro organismo prevé etapas en las que no vaya a consumir yodo. ¿Cómo cambiará esto en el futuro? Tal vez nuestra glándula se vaya adecuando allá a una producción continua de yodo, porque ahora es una producción continua de yodo. Pero este proceso recién es de hace pocos años atrás, que se dio 50, 60 años atrás, es que se empezaron a lograr la sal. Entonces, puede ser. Bien. Y la mitad de la triiodotironina tarda un día en llegar a las células. Entonces, vean, la T3, que es la que está que se produce menos también, y es la que va a actuar en el tejido, fíjense, rápidamente llega al tejido. Hoy día está formando nuestra glándula y en el transcurso de hoy día ya la mitad va a llegar a los tejidos para cumplir sus acciones metabólicas. La otra mitad mañana, ¿no? La T4 está en la T4, esta va a tardar más. Y la T3 es más rápida. Ya está lista también, pues, para cumplir con sus acciones, ¿no? Entonces la tiroxina además tiene un periodo de latencia de unos 2 a 3 días hasta que inicia su periodo de actividad, ¿no? Aquí el periodo de latencia, poco a poco empieza a aumentar e incrementar su acción en el metabolismo basal, ¿no? En 2-3 días va a estar ya en concentraciones como para poder producir su función metabólica. En cambio, la triiodotironina, la T3, tiene un periodo de latencia de 6 a 12 horas, mucho más pequeño de la triiodo, ¿no? Esto
Ahora, entonces, vean cuáles son las funciones fisiológicas. Hace un momento vimos en el cuadro, pero aumentan la transcripción de un gran número de genes. Estos genes generalmente están vinculados con aumentar la actividad metabólica. Son enzimas, son transportadores, son ATPase, son canales, todas esas proteínas que la célula requiere. ¿Para qué? Para que aumente la disponibilidad de oxígeno, la disponibilidad de glucosa, de líquidos o finalmente de aminoácidos. ¿Para qué? Para conseguir ATP. Eso es lo que hace conseguir esta célula o esta hormona, por eso se llama hormona metabólica, ATP, que la célula produzca ATP en exceso. Tiene efectos sobre el crecimiento, efectos sobre mecanismos corporales específicos, el corazón, la respiración, aumenta la respiración también, la frecuencia respiratoria, ¿no? Entonces aquí lo que veíamos, todas estas, la inscripción de genes, ¿no? Enzimas, proteínas estructurales, proteínas transportadoras, todo esto es lo que se requiere, ¿no? Gracias a esta transcripción génica y aumentar este tipo de proteínas, se va a aumentar las actividades de la célula, ¿no? Va a haber un incremento importante de la actividad funcional y metabólica de la célula. Pero nos pasamos algo. Estimulación del metabolismo de los hidratos de carbono, mayor captación de glucosa por las células, aumento de la glucólisis, incremento de la absorción intestinal de glucosa, mayor secreción de insulina. Todo esto, fíjense, con el fin de convertir la glucosa en ATP. ¿No? También estimulación del metabolismo de los lípidos, moviliza lípidos del tejido adiposo, disminuye los depósitos grasos en el organismo, incrementa la concentración plasmática de grasos y acelera su oxidación, la beta oxidación de los lípidos. También esto ¿para qué? Para el ATP, ¿no? Mayor necesidad de vitaminas. ¿Qué son las vitaminas? A ver. Bioquímica. Ya llegó bioquímica. Hablamos de bioquímica. ¿Para qué sirven las vitaminas? ¿Qué son las vitaminas? Compuesto químico. Si esa fuera la pregunta y esa la respuesta, ¿cuánto valdría esa respuesta? ¿Cero, no? 10. Son cofactores, recuerden, son cofactores enzimáticos. No son enzimas, pero son factores, estructuras químicas necesarias para que las enzimas se activen. Por eso se llaman cofactores enzimáticos. Y son tan importantes en la nutrición celular, porque la nutrición celular necesita de estos cofactores para conseguir ¿qué cosas? Una coenzima. Coenzimas. Las coenzimas. Las vitaminas son coenzimas. Las personas que No todas. ayudan a las enzimas para acelerar la vitamina B no es una coenzima, pero todas las vitaminas B, por ejemplo, son coenzimas. Son coenzimas que ayudan a acelerar las reacciones químicas. Claro, que ayudan a las reacciones químicas. Por eso es que hay un aumento de la actividad, ¿no? Nerviosa. Por eso dicen, o sea, se recetan incluso vitaminas B, complejo B, para el sistema nervioso, para el funcionamiento, el trofismo del sistema nervioso. Bien. Bueno, entonces,
incrementan la cantidad de enzimas corporales que están formadas por vitaminas. Entonces, fíjense, estas vitaminas son cofactores enzimáticos, que sin las vitaminas, muchas de las D, por ejemplo, las enzimas no funcionan adecuadamente. A eso se refiere. Vean, aumento del metabolismo basal. El metabolismo basal puede incrementarse un 60 o un 100% con la hormona tiroidea y disminuir también en un 50% si no hay hormona tiroidea. Disminución del peso corporal. Esto es, ¿por qué? Por el consumo de grasas. ¿Ya? Moviliza las grasas de los depósitos, hace que las grasas se dirijan a la célula, se incrementa el uso de la grasa como fuente de energía, ¿no? ¿Ven? El hipertiroideo es una persona que no tiene nada de tejido celular subcutáneo, extremadamente delgado son los hipertiroideos. El hipotiroideo, en cambio, tiene tejido graso y además aumenta de peso debido a la retención de líquidos, ¿no? Y además, fíjense, el hipertiroideo come todo el día, tiene un apetito voraz. En cambio, el hipotiroideo no come casi, poco. El hipertiroidismo afectaría a todas las actividades de la persona, aparte del Claro, va a afectar, va a hacer que el hipertiroidismo estimula los movimientos, incluso los hipertiroideos terminan, fíjense, el hipertiroideo puede tener movimientos musculares involuntarios, temblor. Fíjense, un hipertiroideo, le ponen que le estire el brazo, el hipertiroideo va a temblar. ¿Por qué? Porque hay una estimulación general de todo el organismo. ¿Sí? Tiene temblor muscular. Bien. Ahora, vean, también, bueno, los efectos sobre el aparato cardiovascular, aumenta el consumo y la utilización de oxígeno, eleva el flujo sanguíneo, aumenta el gasto cardíaco, aumenta la fuerza de contracción, aumenta la frecuencia cardíaca, hay un aumento de la presión diferencial. ¿Cuál será la presión diferencial? ¿Y cuánto es el valor normal de la presión diferencial? ¿Qué se conoce como presión diferencial? ¿Cuál es la presión diferencial? Diferencial, ¿eh? No es nada más que, como su nombre dice, la diferencia entre la presión diastólica, la sistólica y la diastólica. Esta es la presión diferencial. ¿Cuánto será? 120, 80, 120 menos 80, 40. ¿Recuerdan? A ver, presión media. la presión media es el promedio de las presiones milisegundo a milisegundo durante todo el ciclo cardíaco. La presión media es 100 milímetros de mercurio. Doctora, esa no es la del pulso, presión del pulso. También, pero esta es la presión diferencial. ¿Claro? Esta es la presión diferencial. Y, a ver, pero es que una cosa es la del pulso y otra la diferencial. ¿Cuándo se incrementa la presión diferencial? Cuando hay una estenosis. Cuando hay una estenosis, se incrementa la presión diferencial. Una insuficiencia Cuando cardíaca. hay hipertensión arterial, también. Cuando hay una insuficiencia aórtica, por ejemplo,
Fíjense, la presión diferencial puede ir de cuánto, desde 180, la presión sistólica, a 0, la presión diastólica. ¿No es verdad? Porque vuelve toda la sangre de la aorta al ventrículo y se igualan las presiones del ventrículo con los de la aorta. ¿Y cuánto es la presión del ventrículo durante la diástole? 0 milímetros de mercurio, ¿no es verdad? Durante la diástole, no durante la sístole. Porque ¿recuerdan? 0 durante la diástole y 120 durante la sístole. Entonces, esta presión diferencial puede estar incrementada precisamente por el esfuerzo que hace el corazón para bombear la sangre, ¿no? Hay mayor fuerza de contracción. ¿Ves? No tiene su explicación, ¿no? Ahora no va a ser un incremento. La presión arterial, por ejemplo, produce, la hipertensión arterial produce un aumento de la presión diferencial. Aumento de la respiración, hay mayor utilización de oxígeno, hay mayor consumo de oxígeno por las células, aumenta la frecuencia, la profundidad de la respiración, aumenta la motilidad digestiva. O sea, en realidad, fíjense, los movimientos intestinales también se incrementan, igual que los movimientos musculares que pueden producir temblor. Puede haber un movimiento, de hecho hay un aumento de la motricidad. Y si se aumenta la motricidad, ¿qué va a pasar? Vean, sí. ¿Cuánto más o menos tarda el alimento en llegar al intestino delgado? Unos 40 minutos, ¿no? Y después aquí, ¿cuánto tiempo? 5 a 6 horas, ¿no? Hasta llegar al colon. Y en el colon, bueno, va a almacenarse, etc. Todos estos tiempos se van a reducir. En el estómago va a pasar el alimento en 10 minutos o 15. Aquí 2 o 3 horas. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Estas personas comen y necesitan seguir comiendo, por una parte, pero no hay tiempo a una absorción adecuada. Por otro lado, no hay tiempo a una reabsorción de los líquidos. ¿Recuerdan cuánto líquido se secreta? 9 litros. Más 2 que no tomamos, digamos, 7 litros, más 2 que tomamos, unos 9 litros. Todo esto se tiene que reabsorber. Estas personas no llegan a reabsorber adecuadamente el hipertiroideo, ¿no? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Las heces son líquidas, pueden presentar diarrea, ¿no? Estas personas. En cambio, los hipotiroideos, ¿qué va a ocurrir? Todo esto es más lento, pues. La comida va a pasar en hora y media, digamos, hasta el intestino, y por el intestino delgado en todo un día. Entonces van a presentar estreñimiento crónico. Muchas personas, vean, se les diagnostica hipotiroidismo porque son estreñidas. Un estreñido se le hace jóvenes en especial, ¿no? Dicen ustedes, no sé, 3, 4 días que no voy al baño, tengo este problema. Bueno, se les da laxantes, etc., pero no funcionan los laxantes al final. Cuando el estreñimiento es agudo por alguna causa momentánea, los laxantes funcionan muy bien y luego se restituye la eliminación de las heces fecales diarias. Pero cuando no funciona, hay que pensar en otras cosas. Una de las que hay que pensar es el hipotiroidismo. Puede ser que esa persona esté empezando con el hipotiroidismo. Y entonces, desde luego, va a tener estreñimiento, va a presentar estreñimiento. ¿Sí? Entonces, una pregunta: ¿y cómo se puede combatir el hipotiroidismo? El hipotiroidismo. No hay, por ejemplo, el metimazol, que es un fármaco
que interfiere con la captación del yodo de la tiroides. Hay el propiltiuracilo, que es otro también que va a interferir con el metabolismo en la tiroglobulina y la formación de la hormona tiroidea. Pero todos estos fármacos en realidad no tienen un efecto muy controlable, ¿sí? Porque el hipertiroideo generalmente se debe a un aumento de la secreción de la hormona por tumores, por cánceres, pero tumores en general, y este aumento de la secreción es, ¿cómo te diría?, irregular. Lo normal debería estar aquí, pero este hipertiroideo está, ¿no? Puede tener incluso bajas, pero normalmente es alta pero irregular. Entonces no puedes encontrar la dosis exacta para controlar el hipertiroidismo. No se puede. Realmente es difícil. En algunos casos de hipertiroidismo, los fármacos, el metimazol o el propiltiuracilo pueden funcionar. Antes incluso se daba Lugol, ¿no? El Lugol, que es un yodo. Aunque, ¿por qué se da el Lugol? ¿Por qué se dan estos fármacos yodatos? ¿Se daban para qué? Para bloquear a la bomba del yoduro. En realidad, ese es el mecanismo. La esperanza de vida. Disminuye enormemente. Pocos años, muy pocos años. Por eso les decía hace un momento, el hipertiroidismo es una causa de muerte en adultos jóvenes. ¿Sí? ¿No? De personas de 40, 50 años. Como tal, cuando tiene hipertiroidismo puede tener problemas cardíacos, ¿no? Claro. Se tiene Va a morir que dar un tratamiento para prevenir. Por ejemplo, ¿con qué se controlan esos problemas? Con un fármaco que se llama propanolol, que es un beta bloqueante, que se utiliza para el hipertiroidismo. Ahora, no se puede controlar el hipertiroidismo, es difícil. ¿Qué se puede controlar? El hipotiroidismo. Tenemos la hormona tiroidea, ¿no? La levotiroxina se llama esto. Entonces, si un paciente tiene hipotiroidismo, se le puede calcular muy bien la dosis, ¿no? Porque vienen dosis de 25, de 50, de 100, de 75 microgramos. Se calcula muy bien la dosis. Entonces, las personas hipotiroideas generalmente no tienen problemas en su tratamiento, tienen que cumplir el tratamiento. Entonces, ¿qué se hace con el hipertiroideo? Dado que es mortal, se saca la glándula, se la extirpa y se le trata como a un hipotiroideo. Entonces ahí puedes encontrar la dosis exacta de la levotiroxina que ese paciente necesita. También se puede hacer un tratamiento con con el yodo 131, que es un yodo radioactivo que mata a la glándula. Una tableta de yodo 131 va a fijarse en las células públicas y va a matar. Hace exactamente lo mismo que los rayos X, mata a las células. Entonces, se hace la extirpación ya no quirúrgica de la glándula, sino médica, ¿no? Clínica. No lo tenemos que hacer cirugía, sino dar un 131. De las dos formas, la glándula muere o desaparece y ya no produce hormona tiroidea esa persona, pero le podemos dar la levotiroxina. Puede necesitar 50 miligramos diarios, todos los días tiene que tomar su tabletita. Eso es mejor que estar con hipertiroidismo, ¿no? Ese es el tratamiento. Bien, entonces fíjense, antes ya estamos sobre la verdad. Bueno, sobre el sistema nervioso central también afecta el desarrollo. Sobre la función muscular, ahí está.
puede producir temblor, lo que te preocupaba hace rato, es que no tomes hormonas tiroideas. Pero temblar sobre el sueño, interfiere con el sueño, el hipertiroideoso, el insomnio, el hipotiroideoso duerme todo el día. Sobre las glándulas endócrinas, todas las glándulas que ven su función, y sobre la función sexual. Fíjense, en los varones el hipotiroidismo, por ejemplo, produce disminución de la libido y el hipertiroidismo impotencia. Libido, el deseo sexual. Y el libido, ¿Quién te prende? es el deseo sexual. Entonces, las personas con hipotiroidismo no tienen deseo sexual. El hipotiroidismo. Pero el hipertiroidismo no es que tenga más deseo sexual. Ayer produce, mirar, impotencia. Y en las mujeres también va a tener problemas. Fíjense, menorragias, polimenorreas, irregularidades en los ciclos menstruales y desde luego el hipotiroidismo también disminución de la libido, ¿no? Ahora, ¿cómo se regula? Nos vemos la próxima semana.